Hola, buenas noches, jóvenes caficultores, ¿cómo están? Hoy, bueno, ya es viernes, estamos en la clase final de este curso sobre agricultura regenerativa. Hemos tenido cuatro clases pues enfocadas en los pilares de la agricultura regenerativa y hoy vamos a poder conectar y todas esas actividades y prácticas que nosotros podemos hacer para hacer ese plan de transición a una caficultura regenerativa. Sabemos que eso no va a ser de la noche a la mañana, pero sí hay prácticas que ya podemos ir haciendo en nuestra finca para poder llegar a esa agricultura regenerativa que queremos en nuestras fincas de café. Bienvenidos jóvenes, espero hayan podido aprender y disfrutar cada una de las clases que hemos tenido en este curso. Para nosotros pues siempre es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes y que nos comenten también sus experiencias, ya sea por el chat de aquí de Zoom o también los comentarios que dejan en el enlace de asistencia. Jóvenes, saludos especiales a los que nos están viendo en las diferentes plataformas, Facebook, YouTube y Telegram. Saludos especiales y también a los que están aquí en Zoom. Por ahí nos saludan desde Belice, Panamá, Colombia, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Venezuela y también por ahí teníamos de México, Honduras, Guatemala. Saludos jóvenes, qué bonito pues siempre compartir con ustedes de diferentes países que tenemos diferentes microclimas, el café puede que se actúe un poco diferente, pero al final hay prácticas que las podemos ir haciendo en cada una de esas zonas cafetaleras que tenemos. Hoy tenemos a alguien que ustedes, algunos que han estado anteriormente en Jóvenes Caficultores, pues ya conocen y ya días no lo teníamos por acá, pero hoy traemos nuevamente a esta persona. Ahí ustedes, pues para algunos que ya lo han visto, que ya han tenido clases con él, va a ser de mucho agrado y mucha emoción. Hoy nos va a estar acompañando el ingeniero Julio. Él actualmente pues está con el proyecto de reducción de emisiones de carbono, que también es un proyecto de Nestlé, al igual que Iniciativa por los Jóvenes. Él está pues enfocado en ese tema de agricultura regenerativa, entonces pues está coordinando todo ese tema, así que tienen aquí a un experto en caficultura regenerativa, así que de la mano con él pues vamos a aprender todos y ahí recuerden, el chat está habilitado para que puedan hacer sus consultas y comentarios en las diferentes plataformas. Ahí nosotros vamos a estar pendientes del chat para al final de la clase poder atender sus preguntas. Jóvenes, recuerden que hoy es el cierre del curso. Siempre tenemos el video de graduación. Hay algunos aprovechen los primeros 30 minutos de la clase para mandarnos la foto a los administradores del grupo de agricultura regenerativa para poderla incluir en el video. Ya tenemos algunos que ya nos la compartieron durante la tarde, así que los que faltan, por favor ahí pónganse las pilas y que alguien les tome la foto y vamos a estar recibiendo durante los primeros 30 minutos de la clase. Bueno, sin más que decir, jóvenes, yo los dejo con el ingeniero Julio, que nos va a estar impartiendo esta clase. Ingeniero Julio, lo dejo con sus estudiantes el día de hoy. Nos vemos en un rato. Rosy, muchas gracias por la introducción. Equipo de jóvenes caficultores, pues excelente, lo están haciendo extraordinariamente bien, ¿verdad? Y gracias a ustedes también por estar con nosotros. Ya días no pues participaba en la plataforma Jóvenes Caficultores, pero bueno, estamos ahí tras bambalinas siempre, ¿verdad? Por si de repente a veces me caen algunos mensajes. Mire, tengo este tema, ¿cómo podemos hacer? Y estamos siempre para ayudarlos, ¿verdad? Ya lo saben, estamos para apoyarles. Y para los que son nuevos de repente en la plataforma de jóvenes caficultores, tengan en cuenta, ¿verdad? Que aquí hay un equipo, ¿verdad? Que está para apoyarles, ¿no? Queremos lo mejor para ustedes y pues lo mejor para sus fincas de café. Bien, hoy estamos cerrando un curso, como bien lo decía la ingeniera Rosy Rodesno, estamos cerrando un curso de agricultura regenerativa. Creo que hemos aprendido mucho de cada uno de los expositores, ¿verdad? Yo solo vengo a aportar un grano de arena a toda esa playa de conocimiento que ustedes han venido obteniendo, así que tenemos un largo recorrido en esta clase, que espero que la disfruten, ¿verdad? Al igual que nosotros la disfrutamos también con Rosy en la preparación. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es un bonito
momento poder estar con ustedes y poder transmitirles un poco de lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Tal vez ya no soy tan joven físicamente, ¿no? Pero el corazón siempre sigo siendo un joven caficultor. Quiero comenzar de menos a más, primero redefiniendo de repente algunas cosas, quizás ustedes ya han venido teniendo algunos conceptos, ¿verdad?, sobre agricultura regenerativa. Pues por ahí siempre es bueno como recordarles, recuerden que la agricultura regenerativa es un enfoque de manejo que busca restaurar y mejorar los ecosistemas agrícolas mediante prácticas que aumenten la materia orgánica del suelo, que reduzcan las emisiones de carbono, fortalezcan la biodiversidad y mejoren las resiliencias climáticas de las fincas, ¿verdad? Eso es agricultura regenerativa. Pero hoy vamos a ver cómo se hace agricultura regenerativa en las fincas, porque muchas veces no sabemos si lo que estamos haciendo es regenerativo o no es regenerativo. Quiero decirles que para bien de nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? La mayoría de nuestros países, pues, en el cultivo de café practican agricultura regenerativa, por lo menos en el café arábico, porque el café lo necesita para mejorar la producción. Por ejemplo, usted establece sombra de café y esa es una práctica de sistema agroforestal que da dentro de la sombría de agricultura regenerativa y quizás el productor no lo hace con el enfoque medioambiental, pero lo hace con el enfoque de productividad, porque sabe que el café se mantiene más tiempo, ¿verdad? De repente tiene un mejor grano, se le estresa menos en temporada de verano. Eh, Él no lo hace con el enfoque medioambiental, pero al hacerlo con el enfoque de productividad, también está generando un impacto positivo en el medio ambiente. Entonces hay muchas de las prácticas que hacemos que tal vez no sabemos que son regenerativas, pero que sí lo son y solo es de marcarlas. Control de broca, por ejemplo, ¿verdad? Mucha gente se pregunta, ¿será que lo que yo hago para el control de broca es regenerativo o no? Si haces aplicación de agroquímicos, que muy poca gente hace ahora aplicación de agroquímicos para el control de esta plaga, y lo que estás haciendo es un control etológico con trampa, ya estás haciendo agricultura regenerativa, aunque de repente no lo tenías con esa definición, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver unas cosas más, unas menos sobre algunos temas específicos. De repente no vamos a poder abarcar todos los temas de agricultura regenerativa porque pues pues nos llevaría una semana, ¿verdad? Y aparte que ustedes ya han visto varios bloques sobre el tema de agricultura regenerativa. Hoy vamos a ver un poco acerca de la transición, qué hemos venido haciendo y qué debe hacer usted para pasar de una agricultura convencional a una regenerativa. Así que subámonos al tren, ¿verdad? Ok, vamos a definir los objetivos. Primero, identificar las etapas del proceso de transición desde una finca convencional hasta una finca cafetalera regenerativa. Número dos, reconocer prácticas de agricultura regenerativa que ayudan a restaurar la salud del suelo en fincas de café. Eh, Analizar la importancia de la biodiversidad en el sistema cafetalero y su relación con la productividad y la resiliencia de la finca. Esta palabra resiliencia está bastante de moda por el tema del cambio climático. Necesitamos que nuestras fincas sean resilientes, ¿verdad? Que aprendan a adaptarse al cambio climático. Y hay muchas prácticas que debemos hacer, porque si no nos vamos a quedar atrás en la evolución, ¿verdad? Tenemos que estar más a la vanguardia con el tema de agricultura regenerativa, porque eso es lo que viene. De hecho, los mercados, el mercado europeo está exigiendo muchísimo agricultura regenerativa, ¿verdad? Está pidiendo reducción de emisiones de carbono, está pidiendo cero deforestación, están pidiendo bajar carga química. Entonces, de una u otra manera, pues estamos siendo obligados a dejar, por un lado, la agricultura convencional o tradicional y adoptar estos tipos de agricultura, estos conceptos relativamente nuevos, ¿verdad? Sobre manejo agronómico de las fincas de café y fincas en general, del cultivo X que sea. Muy bien, introducción. Un plan de transición.
regenerativo para la caficultura busca restaurar la salud del suelo, aumentar la biodiversidad y capturar carbono. Se basa en la implementación de técnicas como la agroforestería, la reducción de agroquímicos y el uso de materia orgánica. Muy bien, quiero comenzar con esta imagen que tenemos acá. Dice, ¿cómo nace la agricultura regenerativa? La agricultura regenerativa nace con la necesidad de mejorar la revitalización de la salud del suelo. Bueno, durante décadas la agricultura convencional ha provocado un desgaste y mala gestión de nuestros suelos, reduciendo drásticamente el número de suelos fértiles y cultivables para la producción de alimentos. Punto uno, uso excesivo de agroquímicos, monocultivo, variabilidad climática y deforestación. Si ustedes han tenido pues ya otras clases anteriormente con nosotros en algunos temas, yo he tocado la parte histórica de la agricultura regenerativa, ¿no? Cómo se vino desarrollando a lo largo, a través de la historia, eh, cómo fue que pasamos de una agricultura y por qué pasamos de una agricultura convencional, ¿no? O sea, antes de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, entra la llamada Revolución Verde, que es donde se adopta un paquete químico alto para los monocultivos, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, eh, no había suficiente alimento para toda la población. La demografía ha ido creciendo y exponencialmente, ¿verdad? Ahora somos más de 8.000 millones de personas en el mundo y para la revolución industrial en 1770 por ahí, ¿verdad? Que anda paralelo con la independencia de Estados Unidos, andábamos una cantidad alrededor de unos 500 millones de personas en el mundo. Imagínense pasar de 500 a 8.000, es un salto enorme. ¿Y esto por qué se da? Pues obviamente porque al venir una revolución industrial mejora la calidad de vida del ser humano, ¿no? Entonces la natalidad se incrementa, reduce la mortalidad, entran derechos humanos después después de las guerras y todo esto ayuda a mejorar la calidad de vida, pero esto incrementa el número de personas y no había suficiente alimento para alimentar ese número de personas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues nos vemos con algo positivo y a la par con algo negativo. Está bien, levantamos el número de personas en el mundo, tenemos calidad de vida, ¿verdad? Hay medicamentos, pero no tenemos suficiente alimento. Entonces, producto de eso, ¿verdad? Y también del desastre que pasa en la Segunda Guerra Mundial, eh, surge la llamada Revolución Verde, donde algunas fundaciones como la Fundación Rockefeller y otras fundaciones se unen para hacer investigación en mejoramiento genético de plantas. Empiezan con trigo, eh, entre cruces y retrocruces llegan a un trigo que genera una mayor producción, ¿verdad? Y así lo hacen en maíz, lo implementan en la mayoría de los cultivos que existen hoy en día. La mayor parte de los cultivos son mejoramientos genéticos, ¿verdad? Se incrementa la producción y eso es muy bueno, ¿verdad? Para ese entonces, mire, según yo se los he comentado, según la FAO, el ser humano necesita alrededor de unas 2.200 kilocalorías de energía al día. En ese entonces, alrededor de de un menos del 50% de las personas en el mundo tenían acceso a esa cantidad de kilocalorías. Hoy en día, solo el 10% no tienen acceso. Después de toda esta transición de la revolución verde, mejoramientos genéticos, incrementa la producción. Hoy hay comida mal distribuida, si usted quiere, por un tema más geopolítico que otra cosa, ¿verdad? Quizás, pero hay alimento. Se ha logrado mejorar genéticamente las plantas para que produzcan más. El problema es que con ¿cómo les digo? Con este avance tecnológico que se logró, también venía un enemigo silencioso. ¿Y cuál era el enemigo silencioso? Cambio climático. Se vino a sumar al daño que ya traía el clima con las emisiones de CO2 en las revoluciones, ¿verdad? La maquinaria y todas las emisiones que van a la atmósfera, el paquete tecnológico que se estaba aplicando a estas plantas, porque si bien es cierto, producían más, ocupaban más cuidado, ocupaban más fertilizantes sintéticos,
Entonces se comenzó a producir mayor cantidad de fertilizantes sintéticos, mayor cantidad de pesticidas, y esto viene a sumar al problema del cambio climático, las emisiones de CO2 a la atmósfera. Con el tiempo, pues muchas investigaciones pues, dieron a la conclusión de que el clima estaba cambiando, ¿verdad? Que estamos entrando, pasando del llamado Holoceno, que es el ambiente eh, que permite la vida en la Tierra, ¿verdad? Después de los periodos geológicos en la Tierra, entre el Holoceno, que es donde tenemos la temperatura ideal para que se desarrolle la vida en la Tierra, de todos los reinos, fungi, monera, protista, vegetal, animal, la vida en la Tierra en general. Pero con la entrada de los gases de efecto invernadero, entramos a otro periodo geológico que ya los científicos ya hablan mucho de él, que se llama el antropoceno, que es la intervención del hombre en el medio ambiente. ¿Cómo así? Emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, que ahora están moldeando el clima. Y ustedes pues han visto por ahí las noticias y también las catástrofes naturales que se han venido generando. Creo que en el hay un curso que se da sobre cambio climático, se explica más a detalle y se amplía un poco más sobre cada periodo geológico y a través de la historia cómo se ha venido dando todo esto. Pero es un poco para que ustedes entiendan del por qué tenemos que cambiar la mentalidad en cuanto a la forma de producir, ¿verdad? Si seguimos produciendo convencionalmente, como se nos explica en la revolución industrial, que en su momento fue muy importante para reducir la hambruna, ahora tenemos el otro problema, ¿no? La acumulación de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que virar para otro lado y mirar otras formas de producir que no sean nocivas, pero que al mismo tiempo también sigan produciendo alimento suficiente para la cantidad de personas que existen en el mundo. Y una de las opciones que se ha visto que está como bien alineada porque se produce bien, o sea, igual que una producción convencional, pero se baja la carga de química, ¿verdad? Es la agricultura regenerativa. Entonces, con la agricultura regenerativa tomamos lo mejor de ambos mundos, lo mejor de una buena producción de una agricultura convencional, ¿verdad? Y lo mejor también de una agricultura más enfocada a la parte ecológica, con el cuidado del medio ambiente que va a proteger el futuro del suelo y el futuro de nuestra descendencia como tal, porque pues si seguimos dañando el suelo, yo creo que no vamos a tener, vamos a tener tierra que heredarle a nuestros futuros hijos y nietos, ¿verdad? Bueno, quisiera avanzar un poco más. El cambio es ahora. La columna vertebral del cambio radica en que si no hacemos algo pronto, desaparecemos como especie, lo que ya les he venido comentando. Tenemos que hacer algo pronto y cada uno de nosotros tiene un aporte. No diga usted, ay, sí, pero si yo, qué daño voy a generar con hacer una pequeña quema o una rosa para sembrar frijoles? Yo no hago daño con eso. ¿Cuánto? Es una tarea, no es nada para todo lo que existe en el mundo. Cada grano de arena cuenta, muchachos. Cada aporte que hagamos individualmente suma a reducir, suma a mejorar el tema medioambiental, ¿verdad? Para que podamos reducir el impacto del cambio climático. Aquí tenemos en las imágenes de dónde surgen estos gases de efecto invernadero. Tenemos el metano, sale en la mayor parte de, pues, de la producción bovina, ¿no? O sea, las vacas tienen en su rumen bacterias, algunas se llaman conocidas como metanobacterias, que son muy parecidas a las que aparecen acá en el arroz también, donde se produce metano. Y estas bacterias generan metano y ese metano pues, va para la atmósfera. Tenemos el CO2 y tenemos el óxido nitroso también. El óxido nitroso, que es el N2O, es un tipo de gas que se va a la atmósfera y el mayor aportante son los fertilizantes de origen ureicos, ¿verdad? Por la transición en el tema de eh, en la transición del nitrógeno, ¿verdad? En la nitrificación, desde que llega la urea al suelo, va transformándose hasta que hay una etapa antes de entrar a nitrato, que es N2O, donde surge ¿cómo se llama? El gas N2O o óxido nitroso que se eleva a la atmósfera y este es totalmente excitable, es un gas que genera bastantes problemas en la atmósfera, calienta la atmósfera.
E incluso es más dañino que el CO2. Pero bueno, ese es otro tema más específico. Solo decirle que estos son los gases que generan daños al medio ambiente, ¿verdad? Bueno, tenemos por acá gases de efecto invernadero, como les venía comentando, el dióxido de carbono. Si cortamos las plantas, ¿quién captura el dióxido de carbono? Recuerden que las plantas toman el CO2, ¿verdad? Ellos lo capturan de la atmósfera para introducirlo en sus cuerpos y formar sus tejidos, ¿verdad? Y pues si cortamos las plantas, lógicamente no vamos a poder tener secuestro de carbono. Por acá tenemos el metano, como les venía comentando también. El metano es otro de los compuestos químicos que se va a la atmósfera, es un gas que termina generando daños y el óxido nitroso. Potencial de calentamiento global para 100 años, bueno. Si vemos acá dice metano 27 veces y el óxido nitroso 273. ¿Qué quiere decir esto, Julio? Bueno, quiere decir que el metano es 27 veces, tiene 27 veces un potencial más alto de calentamiento que el dióxido de carbono y el óxido nitroso 273 veces. Y nosotros utilizamos mucha urea. Entonces es muy importante que reduzcamos las aplicaciones de fertilizante ureico. Busquemos la manera. Yo creo que tampoco es que vamos a satanizar la urea, o sea, pero busquemos la manera de cómo podemos ir sustituyendo algunos. ¿Cómo podemos hacer para ser más eficientes en la aplicación de la parte nutricional de las plantas? Bueno, un análisis de suelo. Eso es muy responsable. Te manda a hacer un análisis de suelo y ya no tiene solamente que sucumbir sus pensamientos en que tiene que meter urea, urea, urea. La planta necesita más que la urea. La planta necesita muchos elementos, ¿verdad? Es importante que ustedes metan todos los elementos, desde microelementos, macroelementos. Muy bien, un poco más. Aquí esta imagen la hice con IA, solo para que ustedes la vieran. La arreglé porque anteriormente la tenía media feicita. Ok, tenemos por acá la energía solar. ¿Cómo es que se calienta? Porque no es en sí los gases que surgen a la atmósfera los que generan el calor como tal, sino, ¿verdad? Que lo que sucede es esto. Miren, dentro del planeta existe el llamado efecto invernadero, que es normal. De hecho, necesitamos el efecto invernadero, ¿verdad? Para que se mantenga una temperatura estable, ¿verdad? Por ejemplo, en los polos es más frío, en el Ecuador es un poco más caliente. En promedio, la Tierra tiene alrededor de unos 15 grados centígrados en promedio. Ahora, cuando emitimos gases a la atmósfera, lo que sucede es que estos gases se acumulan en esta parte de acá, ¿verdad? En la parte antes de la capa de ozono y los rayos solares ingresan al planeta y en forma de espejo rebotan y al querer salir estos gases no los dejan salir. O sea, los gases son expertos en dejarlos entrar. Ellos entran los rayos, pero luego no salen. Y ese efecto rebote que permanece acá adentro es lo que genera el calor. Y ese incremento de calor que está por arriba del promedio normal del calor del planeta, como les venía diciendo, el efecto invernadero es normal en el planeta para mantener la vida. Pero al mantener una radiación del sol, ¿verdad? Que al final se va a transformar en energía calorífica y no va a salir, eso va a hacer que se incremente la temperatura por arriba del promedio. Algunos expertos hablan que para el 2050 vamos a estar subiendo a más de, bueno, ya les voy a enseñar una gráfica de más de 400 partes por millón, ¿verdad? De CO2 en la atmósfera y esto incrementaría un poco más de 3 grados centígrados por arriba de los 15 grados como para el 2050 al 2100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto va a incrementar la temperatura, va a derretir los glaciares, incremento del volumen de agua, etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo que viene es un panorama apocalíptico. Todos tenemos que aportar para que se reduzcan los gases de efecto invernadero. Por acá una pequeña gráfica también para que ustedes lo vean. Aquí está, mire lo que les venía comentando. Arriba de 400 partes por millón. Estamos ya de hecho arriba de las 400 partes por millón. Bueno, esperemos que esto no siga incrementando, sino que cada remediación que están haciendo, porque se hizo en el 2017, si no me equivoco, o en el 2015, el famoso Tratado de París, donde se reunieron varios
países y varias empresas grandes del mundo con un compromiso global de reducir las emisiones de CO2, ¿verdad? En la cual nosotros también participamos en este proyecto por medio de Nestlé, ¿verdad? Que está enfocado en cero carbono, ¿verdad? En la en carbono neutralidad. Entonces, con el proyecto Bosques del Mañana, se está proyectando a capturar más carbono y con el proyecto que mencionaba Rosy Rodeno, que yo manejo de GSG o proyecto de reducción de emisiones de carbono, estamos también aportando a esa meta global que tiene Nestlé, ¿verdad? Como empresa para reducir el carbono a nivel mundial. ¿Qué estamos buscando? Que todos los productos sean productos más responsables con el medio ambiente, para que tengamos un planeta más sano y que todos podamos disfrutar de él por mucho tiempo. Muy bien, agricultura convencional y agricultura regenerativa. Ok, usted me está hablando mucho de definiciones, Julio, pero lleguemos al grano. Yo quiero conocer qué prácticas debo realizar. Bueno, para que lo pongamos acá, paralelo, mira, aquí tengo a la par, labranza de suelo y siembra a favor de la pendiente. Cuando usted siembra piña, yo he visto muchos por ahí sembrando piña en una ladera. ¿Cómo la siembran? A favor de la pendiente. ¿Han visto cuando llueve cómo se forman unos zanjos, unas cárcavas? Primero unos surquitos, luego unos zanjones y luego unas cárcamas, quedan grandes cráteres así. ¿Por qué se va dañando el suelo? Se va lavando, porque el agua viene alcanzando una mayor velocidad y a mayor velocidad mayor poder de arrastre. Entonces va depositando en la parte de abajo todo el suelo que estaba distribuido en esa ladera. ¿Cómo evitamos esto? Con esta práctica. Siembra curvas a nivel y obras de conservación de suelo. Esta práctica es muy importante, muchachos. En café, sembrar en una pendiente, en una ladera, con curvas a nivel, ayuda muchísimo a preservar el suelo, en tener su barrerita viva por ahí, su barrera muerta. En barreras vivas hay tantas opciones para San Miguel, Valeriana. Hay unas que le dicen lengua suegra también. Hasta eso siembra. Yo he visto muchos que ponen ahí, hasta lengua suegra tienen también el isote. Hay tantas, pero tantas plantas que nos pueden ayudar para colocarlo como una barrera viva para evitar el arrastre. ¿Qué es lo que pasa si el agua puede comenzar con una menor velocidad en la base en la parte alta de la pendiente y cuando empieza a bajar, esa agua lleva un poder de arrastre mayor, pero al tener una barrera viva o tener un surco de café transversal a la pendiente, el agua se detiene y empieza nuevamente de cero, ¿verdad? Pero si lo dejamos correr y alcanzar mayor velocidad, entonces eso lo que va haciendo es que vaya teniendo un mayor poder de arrastre y al final vamos a quedar sin suelo. Uso de fuentes químicas acidificantes. Ok, ¿cuál sería? Esa es una práctica convencional, uso de fuentes químicas acidificantes. ¿Cuál sería la práctica regenerativa? Aplicación de enmiendas y abonos orgánicos, ¿verdad? Aplicación de enmiendas y abonos orgánicos. Ok, tenemos por acá control químico de malezas hasta dejar el suelo descubierto. ¿Y cuál sería la práctica regenerativa? Control mecánico de malezas y uso de cobertura viva. Más adelante van a ver unas imágenes de cobertura viva. Agricultura convencional, fertilización sin análisis de suelo. ¿Y cuál sería la práctica regenerativa? Fertilización química basada en las 4R, que más adelante van a ver qué son, ¿verdad? Y obviamente con su respectivo análisis de suelo. Aplicación indiscriminada de agroquímicos, manejo integrado de plagas y enfermedades. Primero, acá, que necesitan un análisis de suelo. Usted no tiene que estarse preocupando porque yo no entiendo ese análisis de suelo. Pareciera como que me lo estuvieran, como si estuviera leyendo una hoja en árabe o en chino básico, en mandarín. Dice usted, no, hombre, no tiene que agarrar un análisis y verlo de esa manera. Usted mande su muestra de suelo, el laboratorio tiene que enviarle a usted puede pedirlo ahí al laboratorio que le envíen una recomendación y ya le dice cuánto aplicar en qué fecha y no tiene que complicársela. Por planta se lo dan.
2 onzas por planta, le dice. ¿De qué? De esto y de esto. Y usted no se la complica, pero ya viene un análisis químico detrás por parte de un experto en ciencias agrícolas, que eso es lo que tenemos que buscar. No tiene que ir a interpretar el análisis, ya el análisis viene interpretado si usted se lo pide al laboratorio. Y en el manejo integrado de plagas y enfermedades, pues, en vez de estar controlando roya con todo lo que le diga el del agroservicio, que diga de paso que el agroservicio muchas veces lo único que quiere es vender, ¿verdad? Porque al final ellos lo que tienen allá metido en la bodega los están presionando para cerrar la venta de ese producto porque no se está moviendo. Y muchas veces, ¿qué hacen? Allá viene don Pedro. Metele a don Pedro, es don Pedro lo que vos le vendás, él compra. Y no debemos actuar así. Si usted tiene un agroservicio, sea responsable con sus clientes, ¿verdad? No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Piensen muy bien porque al final el cliente va a volver y si no le va bien o le está dañando la finca, va a cambiar de agroservicio y el que pierde más es usted. Así que mejor seamos honestos con lo que estamos entregando. Hay prácticas que podemos hacer, ¿verdad? Si usted nutre bien su café y el café tiene mejoramiento genético, por ejemplo, tiene un café que sea un parainema o otra variedad resistente a enfermedades, seguramente no va a necesitar estar haciendo tantas aplicaciones de productos químicos. La carga química se reduce con prácticas de manejo integrado de plagas y enfermedades. Muy bien, por acá solo mostrar un poco de algo interesante. La gráfica simplemente hace una representación. Si ustedes miran, servicios ecosistémicos, resiliencia a la finca, nivel bajo, nivel alto, rendimiento del café, ganancia neta, ¿verdad? Finca uno tenemos una alta resiliencia, ¿verdad? O sea, una finca, podríamos decir, con buenas prácticas de agricultura regenerativa por acá. Pero es una finca que tiene un bajo rendimiento. Y por acá tenemos una finca con un alto rendimiento de café, pero con bajas prácticas de agricultura regenerativa, menos ecológica, más ecológica. Nosotros ocupamos un equilibrio, este es el punto inalcanzable, ¿verdad? Que difícilmente vamos a llegar ahí. Pero ocupamos un equilibrio. ¿Cuál sería el equilibrio, Julio? Sería una finca que pueda producir, ¿verdad? Una cantidad de café suficiente para mantener vivo el cultivo, pero al mismo tiempo también una finca que sea resiliente al cambio climático, una finca que sea un poco más ecosistémica, más enfocada en el medio ambiente. Nosotros necesitamos llegar a esa transición, a ese equilibrio, donde la finca pueda pasar de este punto de baja producción, aunque tenga buen enfoque ecológico, porque al final usted, miren, algo que yo tengo bien claro, nosotros tenemos que tener los pies en la tierra. Si usted no produce café, de nada sirve que usted tenga una finca ecológica. La finca, la finca puede ser ecológica, pero sí es funcional económicamente hablando. Y también, aunque tengamos una finca muy productiva, pero si estamos dañando el suelo, si estamos dañando el medio ambiente, descombrando para sembrar una finca, entonces también vamos mal enfocados. Porque a largo plazo usted está matando el microclima que le da esa buena producción. Entonces ocupamos mantener un equilibrio y el equilibrio está en estos 3 puntos de acá. Una finca con buena producción, pero que también sea amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Es importante que vayamos analizando esa transición. Atrás vimos las prácticas. Yo antes no usaba análisis de suelo, ahora sí uso análisis de suelo. Entonces poco a poco estamos pasando de este punto A a este punto B. Muy bien, cafetales envejecidos o deteriorados, algunos ejemplos por acá, algunos cafetales que no fueron renovados, de repente la roya también los golpeó muy fuerte, cafetales que no fueron bien nutridos, ¿verdad? Ahora podemos ver por acá un cafetal, ¿verdad? Con un buen manejo de tejido, bien cuidado, ustedes pueden ver. Tenemos por acá siembra a favor de la pendiente, degradación del suelo. Miren, todo esto es un surco que se formó. Cuando llueve, el agua pasa por aquí, va lavando todo este suelo. Hay un severo daño. Si esta finca tuviera siembra transversal a la pendiente, o sea, en este orden de aquí para acá, no tendríamos quizás no tendríamos este daño que se ve, ¿verdad? Con la finca hacia abajo. Colocamos barreras vivas,
barreras muertas, y eso nos ayuda a cuidar nuestro suelo. Por acá tenemos algunos ejemplos. Esta es una barrera viva Espada San Miguel. Sí, Espada San Miguel, una barrera viva muy buena, puede funcionar aquí, en la imagen de la izquierda. Y tenemos una barrera muerta. Acá arriba lo que hay es Mar Pacífico, una flor que ustedes ya la conocen. Está sobre la barrera muerta. Esta es una imagen, si no me equivoco, de la escuela Zamorano, de la Universidad de Zamorano, donde estuvimos en una capacitación hace tiempo. Y mire qué bonito se mira este bosque por acá, ¿verdad? Y el café también está bellísimo ahí, para que ustedes vean que el café necesita ese microclima que le genera el bosque. De hecho, cuando estamos bajo la sombría de el efecto de la niña, ¿verdad? Normalmente lo que tenemos es más calor, entonces este impacto esto genera un fuerte impacto sobre el café, y al tener nuestro cultivo con sombra, reducimos muchísimo los grados de temperatura, y eso ayuda a que el café se mantenga un poco más estable y más resiliente al calor. Muy bien, por acá una imagen muy bella también de cómo sería una finca en el mundo ideal. Esta es una finca de un productor también, ¿verdad? Podemos ver una buena distribución. Me imagino que ayer el ingeniero Moisés también les estaba explicando cómo era la distribución de plantas. De hecho, él siempre hace un enfoque muy puntual en la distribución de sombra desde el punto de vista técnico, con un buen distanciamiento de siembra, para poder pues conservar una buena sombra en el café y al mismo tiempo pues tener plantas de sombra que puedan desarrollarse como se anda buscando. Bueno, estas unas imágenes por acá de terrazas continuas y terrazas individuales. Esto fue una imagen que tengo del Merendón, ¿verdad? Acá en San Pedro Sula. San Pedro no solo es calor, también tiene zona agrícola, y vemos productores que hacen un muy buen trabajo. De repente esto no lo usamos comúnmente en café, lo tenían para hacer para rábano, iban a sembrar rábano, y aquí estas productoras estaban haciendo estas terrazas individuales para siembra de limón persa. Entonces tuvimos un gran trabajo con ellos ahí todo el día, pero al final logramos hacer estas terrazas para que ellos vean cómo se deben hacer obras de conservación del suelo. Un poquito solamente para que sepan cómo es que se usa. Yo creo que por acá no. Bueno, este cuadro, si ustedes quieren, pueden tomarle una foto, una captura de pantalla. Pendiente del terreno. Si la pendiente del terreno es un 5%, entonces las obras de conservación de suelo se hacen cada 20 metros. Si la pendiente tiene un 40%, las obras se hacen cada 5 metros, porque a mayor inclinación ocupamos las obras de conservación de suelo más cerca, porque a mayor inclinación el agua va a alcanzar mayor velocidad, ¿verdad? Mayor poder de arrastre también, porque alcanza mayor velocidad. En otro momento quizás les voy a mostrar el nivel A, cómo se debe de utilizar para sacar el porcentaje de pendiente. O también en YouTube hay buenos videos, ¿verdad? Donde les muestran a ustedes cómo se debe hacer un nivel A para poder hacer la estimación de la pendiente. Agricultura convencional, no necesariamente. Yo conozco productores que tienen su cultivo de café y no necesariamente lo hacen con agricultura regenerativa, ¿verdad? Pero tomen en cuenta que a largo plazo, si no cuidamos la finca de café, termina en esta condición que está aquí. Una agricultura convencional, señores, sin sombra, con exceso de aplicaciones de agroquímicos, con exceso de pesticidas, con exceso de fertilizantes. Lo que logramos a largo plazo es una finca no resiliente. Entonces, cuando tenemos un cambio climático muy brusco, ahí la finca ya no tiene nada que hacer, simplemente se viene abajo, y no buscamos eso. Suelo totalmente descubierto, pobre en microorganismos, entonces a la par le ponemos una opción que andamos buscando: producir microorganismos de montaña. Una de las prácticas de agricultura regenerativa que tenemos con MM, ¿verdad? Se ha presentado en algunos cursos de preparados orgánicos cómo se elabora esto. Lombricompost también, ahí está la Disenia foetida, que es la lombriz californiana para proceso de pulpa de café. Todo ese material se regresa a la finca para que la finca no esté así descubierta. Aquí, solo para mostrarles un poco, las altas poblaciones de microorganismos favorecen el control biológico, ¿verdad? Al aplicar materia orgánica al suelo, incrementamos las poblaciones de microorganismos benéficos, y eso ayuda a combatir los microorganismos que generan daños en la finca. Por ejemplo, Fusarium, que es un microorganismo que se encuentra normalmente en ambientes
donde tenemos exceso de aplicaciones de pesticidas porque es experto en romper las cadenas de carbono de estos pesticidas. Cuando aplicamos algunos productos como tricodermas, ¿verdad? O aplicamos microorganismos en materia orgánica y ahí van muchos microorganismos benéficos, entonces tricoderma lo que hace es que protege la planta. Hace un guante en la raíz y ya Fusarium difícilmente puede ingresar. Entonces la planta se ve beneficiada también, no solamente por el tema de capacidad de intercambio catiónico que genera la materia orgánica, sino que también genera un microclima para estos microorganismos benéficos que generan de una u otra manera una simbiosis con la planta. Solo para mostrarles una grafiquita un poco rápido, ¿verdad? Esto es un trabajo que se hizo hace tiempo en una empresa en la que trabajé. Mi incremento de las actividades microbianas total, incluyendo microorganismos facultativos y procesos anaeróbicos localizados. Pueden ver cuando hacemos uso de materia orgánica al suelo y productos benéficos o que sean amigables con el ambiente, incrementamos las poblaciones de microorganismos. Entonces, UFC significa unidades formadoras de colonia por gramos de suelo. Pero cuando hacemos aplicaciones de solo productos sintéticos, entonces las poblaciones muchas veces tienden a bajar. Entonces, por eso es importante que hagamos aplicaciones de productos más amigables con el medio ambiente, ¿verdad? Y acá no me quisiera detener mucho, pero es para respetar toda esta cadena alimenticia, muchachos. Cada una de estas cadenas cuenta, ¿verdad? Todos los niveles cuentan, así que hay que respetar estos niveles tróficos, desde el bichito que está allá pegado a la planta que no miramos hasta el mamífero, el cuerpo espín que podemos ver por acá, es importante para que se conserven el medio ambiente como tal y estas cadenas, porque si rompemos uno de ellos, deja de comerse otro, se incrementa la población de estos y bueno, se arma un solo problema por ahí, un despelote, dice uno coloquialmente acá en Honduras. Se arma un relajo. Entonces necesitamos mantener y conservar estos organismos en todos sus niveles, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con agricultura regenerativa. Formación de la materia orgánica, solo mencionarle, ¿verdad? La materia orgánica como tal llega al suelo, los microorganismos que les acabo de mostrar anteriormente descomponen esa materia orgánica y se genera el humus que al final va a ayudar a la planta. Por aquí creo que también hay una imagen que nos ayuda a entender un poco más cómo entra la materia orgánica, cómo es procesada, llega a fenoles, aminoácidos, luego termina en humus, ¿verdad? Pues se van formando por aquí las huminas, algunos materiales insolubles, también tenemos ácidos húmicos, algunos bajos en nitrógeno, otros altos en nitrógeno, y estos ácidos húmicos y fúlbicos son los que al final terminan ayudando muchísimo a la capacidad de intercambio catiónico del suelo y a mejorar la retención de algunos nutrientes que van a ver más adelante. Aquí vemos aquí vamos a ver alguna simbiosis entre raíces y microorganismos, ¿verdad? Ustedes no van a pensar que es otra cosa, muchachos, esta es crotalaria, esta es una leguminosa. Eh, Tiene por aquí, si ustedes pueden ver unos nódulos, esto lo genera una bacteria que se llama Rhizodium, que es fijadora de nitrógeno y ayuda a capturar el nitrógeno de la atmósfera y lo incorpora al ciclo del nitrógeno en el suelo, ¿verdad? Y por acá tenemos algunas micorrizas arbusculares que generan como un arquetipo, así como una red neuronal en todo el suelo. Hay unos videos bien bonitos en YouTube, ustedes pueden buscarlo, ahí como una planta se puede comunicar con otra a través de estas micorrizas. Si estamos haciendo aplicaciones excesivas de pesticidas, ¿ustedes creen que los micorrizas van a sobrevivir? Son seres vivos, no van a sobrevivir. Y bueno, aquí algunos que son fijadores de nitrógeno, lo que les explicaba, esta toma el nitrógeno atmosférico y lo incorpora al ciclo del nitrógeno. Ahora, una de ellas es Rhizodium y por acá pues también tenemos algo otros microorganismos, ¿verdad? Algunos de los otros microorganismos que nos ayudan a hacer este proceso. Bueno, la materia orgánica y la capacidad de intercambio catiónica, solo mostrarles. Lo que está en medio, asuma usted que es un coloide, ¿verdad? De materia orgánica. Tenemos por acá elementos que son atrapados por la materia orgánica y por acá también tenemos lo mismo. Aquí tenemos mayor cantidad de cargas negativas, ¿verdad? Y cada carga me atrapa, como es carga negativa, me atrapa una carga positiva. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hasta el aluminio, cuéntenlo ahí. Entonces tenemos seis. ¿Y cuántas tenemos acá? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tenemos dos cargas más y agarran dos elementos más.
¿Qué quiere decir esta imagen? Que aquí abajo vamos a tener una mayor pérdida por menos cantidad de cargas negativas porque hay menos cantidad de materia orgánica y aquí vamos a tener menos pérdida porque hay más cantidad de materia orgánica. En pocas palabras, lo que les quiero decir, apliquen pulpa de café a la finca, ¿verdad? Procésenla, obviamente, compostéenla, llévenla a la finca. Eso les va a ayudar a que cuando fertilicen se pierda menos fertilizante. Aquí va el iPhone, miren, aquí se pierde el iPhone porque ustedes sus papás fertilizan y al final la finca no produce el café porque se ha lixiviado todo ese fertilizante. Mientras que acá, el que aplicó materia orgánica termina fertilizando bien y la finca produce más. Y entonces usted puede comprar o por lo menos pedirle a su papá lo que usted desea, ¿va? Es necesario, muchachos, que ayudemos a nuestros padres en estas prácticas y que les enseñemos y hagan pruebas en sus fincas. Mire, papi, dame esa tarea, dame esa media manzana. La voy a manejar como aprendí yo con la ingeniera Rosy Rodesno y con el ingeniero Brian, ahí en Jóvenes Caficultores. Y ya te voy a demostrar que con las prácticas de agricultura regenerativa podemos incrementar la producción. ¿Cuál es el papel fundamental de la materia orgánica en el suelo? Agregación al suelo, mantener la disponibilidad de agua, retención de agua, infiltración, porosidad, reducir la erosión, proveer nutrientes en las plantas, aumento de la capacidad de intercambio catiónico, fuente de carbono para la biota del suelo, etcétera. Todo esto ayuda todo este aporte hace la materia orgánica al suelo y ayuda a nuestras plantas de café. Y un poquito nada más solo para mostrarles por acá parte de la importancia de la materia orgánica, no me voy a tener en todas las gráficas, ¿verdad? Pero sí mostrarles esto que tenemos acá es muy importante. Miren, tenemos, vaya, la porosidad del suelo. A medida que aumenta la materia orgánica, ¿verdad? Aumenta la materia orgánica, entonces tenemos una mayor porosidad también en el suelo. Tenemos por acá una distribución de capacidad de intercambio catiónica. A medida aumenta la materia orgánica, también incrementa la capacidad de intercambio catiónica. Tenemos densidad real y la densidad aparente. Esto habla mucho de la compactación en el suelo. A mayor materia orgánica en el suelo, menor compactación. A menor materia orgánica, mayor compactación. Aquí está también. O sea, a mayor materia orgánica, ¿verdad? La densidad aparente es menor. Es decir, que la compactación es menor. Y a menor materia orgánica, entonces la compactación es mayor. La densidad aparente y la densidad real son mayores, por lo tanto la compactación también es mayor, ¿verdad? Y así. La materia orgánica es muy, muy importante. Y lo que les venía diciendo sobre la fertilización basada en las 4R, que son las 4R: fuente, dosis, tiempo y lugar. Todo esto basado en análisis de suelo. La fuente, el laboratorio le puede enseñar qué fuente es más recomendable para su suelo. La dosis habla de la cantidad de fertilizante, no aplicar en exceso, sino aplicar una cantidad que realmente se necesita para el cultivo. El tiempo, ¿verdad? Habla del momento fenológico en que la planta necesita la fertilización y la frecuencia de aplicación. Y el lugar, obviamente, está hablando de la zona de la rizósfera donde la planta absorbe mejor los nutrientes. ¿En qué parte de la raíz es donde la planta mejor absorbe los nutrientes? Donde termina la bandola. Si usted se va donde termina la bandola y baja la mano, en esa parte es donde está la mayor cantidad de pelos radiculares, que es conocida como la zona pilífera, ¿verdad? O las raíces comelonas, le dicen uno. Ahí fertilizamos, la banda de fertilización. Y para ir cerrando ya, agricultura convencional, ¿verdad? Y aquí agricultura regenerativa, tenemos cobertura de suelo, leguminosa, gramíneas. Al final ocupamos cubrir el suelo para que se evite estos daños por erosión. Coberturas vivas, tenemos algunas de ellas, ¿verdad? Leguminosas. ¿Qué efecto tienen? Provee nitrógeno adicional, flores para polinizar, la relación carbono-nitrógeno es baja, ¿verdad? Y tiende a rápido descomposición, mientras que tiene raíces pivotantes. Y la gramínea, acumulación de residuos sobre el suelo, la relación carbono-nitrógeno es baja, la relación carbono-nitrógeno de la gramínea es alta, de hecho, tiende a una descomposición más lenta porque tiene más carbono, mientras que aquí la relación carbono-nitrógeno de la leguminosa tiene menos carbono y más nitrógeno. Obviamente siempre hay más carbono, pero en relación a la gramínea hay menos carbono, por lo tanto se descompone más rápido que la gramínea. Y la relación, bueno, aquí la relación carbono-nitrógeno es baja y tiende a una rápida descomposición, dice, pero realmente la descomposición es más lenta.
¿no? La gramínea es más lenta en descomponerse, pero aporta más carbono. La leguminosa es más rápida en descomponerse, pero aporta más nitrógeno al suelo, ¿verdad? Ok, y por acá tenemos las coberturas vivas, tenemos bueno, las leguminosas, las famosísimas. Tenemos desde mucuna, dilocho, canavalia, vigna, arachis pintoy, crotalarias, etcétera, ¿verdad? Tenemos un montón acá de leguminosas. Yo aprendí algo, todas las plantas que tienen vaina como esta son leguminosas. Así me lo enseñó mi profesor de botánica sistemática y así espero que a ustedes también les haya servido, ¿verdad? Todas las plantas, desde el carao que tiene vainita, es que es leguminosa. Y la leguminosa usted ya la asocia con una planta que fija nitrógeno en el suelo. Bueno, vamos ya un poquito rápido por acá. Manejo integrado de plagas y enfermedades y malezas. Ya saben, desde la enfermedad de mayor importancia económica, la roya, hasta la de menor importancia económica, que esa es una moneda al aire. Hay zonas donde la roya es menos, afecta menos que la mancha de hierro, dependiendo también de la edad del cultivo, pero normalmente es en este orden, ¿verdad? Desde la cúspide hasta abajo. La broca del café, que normalmente es la mayor importancia económica, y el barrenador del tallo, es la de menor, y gramínea y hoja ancha, ¿verdad? Importante poder tener un calendario de floración para conocer el momento ideal para el control de plagas, momento ideal para el control de enfermedades y momento ideal para el control de enfermedades. Van a tener un curso completo de esto. Bueno, siempre tenemos cursos completos sobre manejo de plagas y enfermedades, donde se explica a detalle el calendario de floración y cada una de sus actividades. Aquí tenemos, ¿verdad?, un productor tomando nota. Siempre se hace una evaluación para verificar cómo está la cantidad de plagas y enfermedades en la finca, control etológico. Creo que el ingeniero Brian ya les explicó por acá cómo se deben hacer estas trampas, ¿verdad?, para broca. Y acá control químico. Siempre es bueno hacer, si va a hacer sus aplicaciones de control químico, utilice toda la indumentaria, ¿verdad? Primero la salud humana, recuerden, usted tiene que cuidarse primero, ¿verdad? Entonces es importante utilizar todo ese equipo de protección personal. Y bueno, el control biológico, muy importante. Tenemos por aquí muchos bichitos que nos pueden ayudar a controlar tricodermas, ¿verdad? Por acá tenemos la cefalonomia, tenemos muchos de estos, el metarricium también, creo que estas imágenes para control de metarricium. Eh, Tenemos el Nemapower, es el nombre comercial, ahorita se me olvidó, el Heterorhabditis es el nombre del nemátodo que hace control de gallina ciega. Y bueno, tenemos muchos de estos bichitos que nos ayudan muchísimo también. En estado natural se encuentran, fíjense, en muchas fincas y los matamos con agroquímicos, pero si pueden hacer control biológico, háganlo, pidan las recomendaciones de cómo se debe usar, porque como son seres vivos, también son bien sensibles y hay que saber aplicarlos para que tengan un buen resultado. Y aquí un trabajito que se hizo con Lecanicilium lecani, que este es un controlador biológico de la roya, y pueden ver ustedes, de hecho se probó, la Universidad Zamorano lo probó comparándolo con un testigo, que en este caso era el ópera, ¿verdad? El epoxiconazol más piraclostrobin, entonces lo probaron y encontraron que los resultados eran bastante parecidos en cuanto a contundencia, ¿no? Entonces es muy bueno, de hecho ustedes pueden usarlo, ellos lo venden también, ¿verdad? Este producto y yo estoy seguro que les va a funcionar muy bien y no tienen que estar haciendo aplicaciones excesivas de agroquímicos, sino ya ir innovando con controles biológicos poco a poco, no es de un solo, la transición es paso a paso, ¿verdad? Y esto, el resumen también lo menciona. Entendimos que la transición a una finca de café regenerativa es un proceso por etapas, no un cambio inmediato que requiere planificar y avanzar de forma gradual. Identificamos varias prácticas regenerativas, manejo de cobertura, uso de materia orgánica, reducción de agroquímicos, sistemas agroforestales, etcétera, que permiten mejorar la estructura del suelo y aumentar su fertilidad y recuperar su vida biológica. Analizamos cómo una finca con mayor biodiversidad, árboles de sombra, cultivos asociados, fauna benéfica, es más productiva y resiliente frente a plagas, enfermedades y eventos climáticos extremos. Comprendimos que una agricultura regenerativa exige un manejo responsable del agua, proteger fuentes, infiltrar más y contaminar menos, garantizando así la sostenibilidad del cafetal y las comunidades que dependen de él. Bueno, no hablé mucho del agua, pero tomen en cuenta que cada práctica que hacemos
también tiene un efecto positivo sobre estas fuentes de agua que nosotros ocupamos en nuestras fincas de café. Cuidémosla, porque el agua es vida. Bueno, muchachos, hasta aquí llegué. Ingeniera Rosy, si existen preguntas, pues estoy atento para escuchar. Ingeniero, muchísimas gracias. Y bueno, ahí en el chat teníamos saludos que ya días dicen que no lo miraban por acá, pero hoy pues tuvimos el gusto de tenerlo aquí en la plataforma de jóvenes caficultores otra vez. Y como usted lo mencionó, pues siempre estamos aquí, pero a veces no lo vemos en pantalla. Por ahí Sí. tenemos algunas preguntas en el chat y usted justo lo mencionó, parte ahorita que es relacionado con el agua. Nos dice Braylin, ¿qué impacto tiene la agricultura regenerativa en la conservación del agua? Sí, como le venía comentando, si conservamos los árboles, obviamente vamos a conservar las fuentes de agua. Parte de nuestro emblema de agricultura regenerativa, ¿verdad? Es manejar, digamos, en el tema del proceso de post cosecha de café. Ustedes saben que se utiliza mucho agua en las pilas de fermentación. Entonces nosotros orientamos a los productores a que reduzcamos la cantidad de agua cosechando el café maduro. También evitando que lancemos el agua a las fuentes de agua como tal, las quebradas, los riachuelos que tenemos cerca, porque esto al final genera un impacto biológico, ¿no? Eh, el agua miel es muy ácido, entonces al llegar al agua, digamos, de una corriente o una fuente de agua que tengamos ahí, lo que hace es que baja el pH y eso mata la hueva de los peces, mata mucha biología del agua, entonces eso es un efecto negativo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos orientando en la agricultura regenerativa a proteger el agua. Muy bien, ingeniero. Por acá tenemos otra consulta. Nos dicen en qué etapa del cultivo de café es recomendable hacer análisis de suelo y también si es recomendable hacer análisis foliar y en qué etapa. Muy buena pregunta. En todo, digamos, nosotros recomendamos que cada 2 años antes del establecimiento es bueno que usted mande a hacer un análisis de suelo para ver cómo está el estado nutricional de su suelo, para conocer física y químicamente cómo es su suelo. Esto es importante antes del establecimiento, ¿no? Y bueno, en los análisis foliares, ahí sí se la debo, nosotros normalmente no los hacemos. Pero es que mire, lo que pasa es que el análisis foliar de una u otra manera es bien variable, ¿no? Y normalmente se hacen más para un tema de investigación, porque pues se conoce muy bien, ¿verdad? Cuáles son las características de las deficiencias nutricionales. Por ejemplo, cuando las hojas están con un color como pigmentado como rojo, significa que hay deficiencia de fósforo. Y el análisis de suelo normalmente lo presenta. Si tenemos pues, deficiencia de potasio, se va a conocer que en las hojas adultas la punta se encuentra como necrótica, como seca, ¿verdad? Entonces, eso es un indicativo de deficiencia de potasio. El ICAFE ha trabajado mucho en eso, en dejar bien establecido, y por eso pues casi no se recomienda mucho el análisis foliar, no por un tema de que no sirva, sí funciona, pero muchas veces es una inversión que podría usted solamente con el análisis de suelo sustituirla, ¿verdad? Para otros cultivos he trabajado mucho, no solo con análisis foliar, también he trabajado con análisis de pasta saturada para sacar datos un poco más específicos. Pero si usted lo quiere hacer, hágalo. Yo creo que en esa parte sí no hay ningún problema. Muy bien, ingeniero. Por acá tenemos otra consulta y esta va relacionada al tema de costos. Nos dicen realizar la transición de agricultura convencional a agricultura regenerativa, pues en temas de costos, si vamos a tener un incremento de costos o cómo va vinculado en este tema. En café no, de hecho en café no vamos a tener un costo significativo. Como les venía diciendo al inicio, casi todas las prácticas que ustedes hacen tienen un vínculo regenerativo. Vaya. Nosotros, vaya, usted utiliza un neonicotinoide para controlar broca o para controlar alguna otra plaga, pero asumamos broca. El neonicotinoide le va a andar costando en lempiras, 1.200 lempiras quizás un frasco. Va a ser sus número X de aplicaciones. Ajá, y con trampas y con pepena y repela, ¿cuánto usted va a gastar? Va a colocar 16, 20 trampas, que lo único que ocupa son unas botellas, cortarlas, poner un difusor que le cuesta como 5 lempiras, creo yo. Entonces, y con la pepena y repela, con esta práctica, usted reduce un porcentaje enorme de la plaga. Prácticamente la agricultura regenerativa, si lo pusiéramos a la par, estaríamos hablando de que el costo tiende a ser menor, porque las prácticas son prácticas cotidianas que usted puede hacer ahí en su finca, ¿verdad?
en el tema de fertilización. Muchos productores incrementan, fertilizan y aplican más fertilizante del que deberían aplicar porque no tienen un análisis de suelo. Cuando tienen un análisis de suelo, que el ICAFE se los vende como a 350 lempiras y lo van a hacer cada 2 años, ustedes van a darse cuenta que más bien van a aplicar menos de lo que ustedes estaban aplicando antes. ¿Qué quiere decir eso? Que más bien los costos están viniendo abajo. Tenemos por ahí, Rosy, de hecho, pero no sería para esta clase, tenemos por ahí una comparativa en una inversión en una agricultura convencional versus regenerativa, ¿verdad? Paralela para mostrarla. Ahorita tendríamos que sentarnos, abrir los Exceles y poderlas mostrar. Creo que en el curso grande, en el curso integral, posiblemente se pueda mostrar un poco de eso para que ustedes lo vean. Pero como les digo, los costos más bien se bajan porque mejoramos la producción y también reducimos los costos en manejo. Excelente, ingeniero, y bueno, muchas gracias por su tiempo y por todo el conocimiento que nos ha transmitido el día de hoy. Ahí pues los jóvenes estaban muy agradecidos con usted, pues porque algunos nos comentaban que justo están llevando esta clase en la universidad y otros pues también relacionados a lo que estamos viviendo ahorita en nuestro cafetal. Y es súper importante pues poder entender esas prácticas que podemos tener en el café y que como mencionan ellos, ya muchos se hacen en el café, ya muchas prácticas se hacen, entonces la idea es pues reforzar aquellas que están débiles. Por ahí le vamos a dar la participación a Manuel Merino y con esto cerramos el tema de preguntas. Tenemos el video de graduación, jóvenes, así que no se vayan, ahí los que nos mandaron la foto, pues ahí van a salir en ese video. Muchas gracias y felicidades y ahí le damos la palabra a Manuel. Adelante, Manuel. Escuchamos, Manuel. Manuel, adelante, ¿nos escucha? Y bueno, mientras Manuel ahí habilita el micrófono, recordarles Buenas llenar noches. la asistencia. Buenas noches, Manuel, ¿lo escuchamos? Bueno, una pregunta. Hola, Cuando Manuel. hablaba de análisis de suelos, ¿en qué etapa lo podría hacer? ¿Yo lo podría hacer en etapa en etapa de floración o cuando el cultivo, antes de instalarlo o después? No sé. Mi pregunta es, ¿en qué etapa yo podría hacer un análisis de suelo? Muy Gracias. bien. Hablemos de puntos específicos entonces. Bueno, si quiere hacer un análisis foliar, lo que debería hacer antes de la floración, ¿verdad? De la floración principal. Luego, si estamos hablando específicamente de análisis de suelo, usted tiene el momento óptimo, ¿verdad? Es antes de iniciar las lluvias. Termina la cosecha. Hablemos de café en producción. Termina la cosecha. Cuando termina la cosecha, normalmente en Honduras las lluvias son bimodales, ¿no? Creo que casi todo Centroamérica las lluvias son bimodales. Tenemos las lluvias en mayo y volvemos a tener las lluvias en el mes de septiembre. ¿Qué recomendamos nosotros? Que a finales del mes de octubre, ¿verdad? Usted pueda hacer el análisis de suelo. Con el análisis de suelo, si le recomienda la enmienda, obviamente primero vamos a hacer la enmienda. Luego viene la lluvia y esa lluvia hace que la enmienda se activa en el suelo para reducción de pH y luego procedemos a hacer la aplicación del fertilizante. ¿Cuándo es antes de las lluvias? ¿Por qué razón? Porque el fertilizante va a reaccionar con el agua. La planta primero toma agua, luego come. Usted puede fertilizar, pero si no hay agua, la planta no va a tomar nutrientes. En Honduras lo hacemos entre abril y antes de mayo, ¿verdad? En el mes de abril, normalmente desde el 15 de abril hasta finales del mes de abril es la fecha óptima para hacer el análisis de suelo. ¿Cada cuánto lo podemos hacer? ¿Una vez al año? Lo podemos hacer cada 2 años. Si quiere hacer análisis foliar, pues hágalo antes de la floración más importante. Hola, Excelente, Manuel. ingeniero. Bueno, Se nos- no sé si Manuel, yo creo que ya cerró, ¿verdad? sí, sí, me Ok, parece que sí. bueno. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, ya por temas de tiempo no podemos abordar más consultas. Hay muchas en el chat, pero ya tenemos que cerrar. Ingeniero, pues le vamos a dar un momento para que se despida. Y recuerden, jóvenes, que tenemos ahí el video de graduación para que no se vayan y lo puedan ver. Ingeniero, lo dejo para que se despida. Muchas gracias, Rosy, no, y gracias a todos ustedes, gracias por invitarme. Pues ahí estamos siempre, como les digo, tras bambalinas, tratando de apoyar en lo que podemos, ¿verdad? Todos estamos en pro de la agricultura y bajo el emblema agricultura regenerativa.
Es muy novedoso lo que estamos haciendo. Siéntanse orgullosos de pertenecer a un grupo como el que tenemos, ¿verdad? Tenemos jóvenes de diferentes países y tienen maestros acá expertos. La ingeniera Rosy Rodesno viene de la Universidad de Costa Rica, universidad prestigiosa a nivel mundial, de la que ustedes pueden aprender muchísimo. Yo sé que ya lo han aprendido N cantidad de cosas, ¿verdad? Pero no está de más siempre recordárselos. El ingeniero Brian también viene de una universidad muy importante aquí de San Pedro Sula. Y creo yo que todos estamos para aportar un grano de arena. Algo que yo sí tengo claro es que nosotros no le vamos a inventar algo, sino que si no lo sabemos, pues no lo sabemos. Pues no es pecado no saber las cosas, sino que si algo no lo sabes, pues lo investigamos y se los pasamos. Ya en muchas ocasiones hemos hecho así. Pero por mí, gracias por haberme invitado y estoy para servirles en lo que necesiten. Y bueno, Rosy, gracias a usted también por la invitación. Gracias a usted, ingeniero, y siempre por su tiempo. Gracias, jóvenes, y los dejo con el video de graduación. Felicidades a todos los que pues estuvieron en este curso. Recuerden registrar la clase para que puedan recibir el certificado, el cual se va a estar mandando la próxima semana. Les va a llegar a su correo, así que importante que se inscriban para tener todos sus datos y poder mandar ese certificado y luego que registren cada una de las clases. Saludos y felicidades a todos. Los dejo con el video de graduación.